Capítulo 12. Más allá de la teoría. Comenzar el trabajo. Resumen de la bifurcación. Un recordatorio nítido. Llegados a este punto, la arquitectura completa puede contemplarse sin velos. Todo lo expuesto, magia, alquimia, hechicería, derechos, daño, ley, orden, voluntad, no son piezas dispersas, sino expresiones coherentes de una única bifurcación fundamental que atraviesa la existencia consciente. No es una teoría más entre otras posibles. Es una estructura operativa que describe cómo se orienta la vida cuando actúa con claridad o cuando se desvía hacia la imposición. La bifurcación es simple en su forma, aunque inmensa en sus consecuencias. En un camino, la voluntad superior es reconocida como el principio ordenador de la realidad. La voluntad propia no se anula, pero se alinea. De esta alineación surge la alquimia como práctica viva. La cooperación consciente con la ley natural. De ese modo de actuar emergen, sin necesidad de proclamarlos, los derechos, entendidos correctamente como toda acción que no inicia daño contra otro ser sintiente. Aquí no hay coerción, porque no es necesaria. El orden aparece como consecuencia, no como imposición. La autoridad es interior. La seguridad es compartida. La moral es objetiva porque está inscrita en la estructura misma de las consecuencias. En el otro camino, la voluntad propia se separa del orden mayor y pretende ocupar su lugar. La voluntad superior es ignorada, negada o instrumentalizada. De esta ruptura surge la hechicería, no como ritual exotérico, sino como práctica cotidiana de imposición. Forzar la realidad para que se ajuste a deseos particulares. De esta orientación nace inevitablemente el daño, manifestado en los 5 robos estructurales: vida, seguridad, voluntad, propiedad y verdad. Aquí el orden no emerge. Se fabrica artificialmente mediante sanción, miedo y dependencia. La autoridad es externa. La moral se convierte en obediencia. La ley sustituye a la consecuencia. No hay una tercera vía. No hay zona neutra entre ambos caminos. Toda acción concreta, toda palabra pronunciada, toda omisión sostenida, se inscribe en uno u otro flujo. La diferencia no está en la intención declarada, sino en el efecto real. Alineación o imposición. No daño o daño. Este recordatorio es necesario porque el artificio prospera en la confusión. Mezcla términos, invierte significados, disfraza la coerción de protección y la dependencia de cuidado. Por eso este tomo no busca convencer, sino recordar. Recordar que el orden no se crea. Se respeta. Recordar que la moral no se impone. Se percibe. Recordar que los derechos no se otorgan. Se ejercen cuando no se inicia daño. Recordar que la magia no es fantasía, sino la ciencia de la influencia, y que su orientación determina si libera o esclaviza. Este resumen no es un cierre, sino una señal de orientación. Una marca clara en el umbral entre comprender y comenzar. Porque mientras estas distinciones permanezcan en el plano conceptual, el hechizo sigue intacto. La bifurcación solo adquiere realidad cuando se encarna. A partir de aquí, ya no se trata de saber más, sino de hacer visible en la propia vida qué camino se está recorriendo. El gran trabajo no empieza cuando se domina un discurso, sino cuando se deja de justificar la imposición, cuando se abandona la comodidad de la obediencia, cuando se asume la responsabilidad silenciosa de no iniciar daño. Este capítulo no ofrece instrucciones técnicas ni rituales externos. Ofrece algo más exigente. Un espejo. Y ese espejo devuelve siempre la misma pregunta, nítida e ineludible. ¿Desde qué voluntad estás actuando ahora? Todo lo que sigue, si sigue, depende de la honestidad con que cada lector responda, no con palabras, sino con actos. Antes de dar el primer paso práctico, es necesario fijar en la mente, con la claridad de un diamante, el eje central sobre el que gira toda la obra. Este no es un tratado sobre política, historia o ética convencional. Es un mapa de la estructura última de la elección humana. Todo lo expuesto converge en una única línea divisoria, la gran bifurcación. Existe una sola ciencia de la influencia sobre la realidad. La magia en su sentido estricto,
El conocimiento operativo de los principios que rigen la causa y el efecto en todos los planos. Esta ciencia es neutra. Su moralidad y sus consecuencias dependen por completo de la orientación de la voluntad de quien la aplica. De esta raíz común surgen dos caminos antagónicos e irreconciliables. El camino del alquimista. Alineación. Voluntad orientada hacia la voluntad superior, la ley natural, el principio de coherencia cósmica. Pregunta fundamental. ¿Qué es lo coherente aquí? ¿Cómo puedo actuar en alineación con el orden total? Método. Cooperación. Purificar la intención, salv, para discernir el flujo natural y actuar como facilitador de su manifestación, coagula. Consecuencia natural. De esta alineación emergen, como fruto espontáneo, la libertad, la responsabilidad y la soberanía interior. Es el camino que reconoce y sirve al arche, principio, generando orden sin coerción. La anarquía natural. Objetivo. El gran trabajo. La transmutación de la propia conciencia de plomo en oro, disolviendo el yo hechiceril y estabilizándose en una voluntad que coopera. El camino del hechicero. Imposición. Voluntad orientada hacia la voluntad propia erigida como soberana absoluta. Pregunta fundamental. ¿Cómo puedo hacer que la realidad sirva a mi propósito, a mi interés, a mi visión? Método. Imposición. Usar el conocimiento de los principios para interrumpir, distorsionar o suplantar el flujo natural, sustituyendo consecuencias por sanciones y orden espontáneo por control artificial. Consecuencia inevitable. De esta imposición surge, como producto necesario, el daño objetivo. Es el camino que crea el arch, gobernante usurpador, y construye el orden artificial, un sistema de dominación basado en los 5 robos estructurales. Objetivo. La cristalización del artificio. La perpetuación del poder y la dependencia, manteniendo a la humanidad en un estado de fragmentación y miedo. No existe un término medio estable. Toda acción, toda institución, toda ley humana, puede ser evaluada bajo esta luz. Nace del intento de alinear o del intento de imponer. Facilita el florecimiento según la naturaleza de las cosas, o lo obstruye en nombre de un diseño particular. Esta es la bifurcación. No es una metáfora. Es la arquitectura invisible de nuestra historia y de cada drama personal. Conocerla no es suficiente. Ahora, la única pregunta que queda es: ¿desde qué lado de la división eliges vivir? La teoría ha terminado. Lo que sigue es el trabajo. El primer paso no es político, es perceptivo. El error más común, y más cuidadosamente inducido por el orden artificial, es creer que la salida comienza con una acción externa. Una reforma, una protesta, una nueva ley, un cambio de gobernantes, una reconfiguración institucional. Este error no es ingenuo. Es funcional al sistema. Mantiene al individuo mirando hacia afuera, discutiendo superficies, disputando administradores, sin tocar jamás la raíz del problema. El hechicero no teme al activismo político. Lo administra. Lo que teme es un cambio en la percepción. Tras la claridad nítida de la bifurcación, el impulso inmediato del intelecto moderno, condicionado por siglos de pensamiento hechiceril, es buscar una acción política. Marchar, votar, reformar, derrocar, firmar manifiestos, adherirse a una causa. Este impulso, aunque comprensible, es una trampa fatal. Es el reflejo condicionado de quien, habiendo visto el conflicto, asume que el campo de batalla está, allá afuera, en el mundo de las instituciones, los partidos y las leyes. Es un error categorial que garantiza el fracaso y la perpetuación del artificio. El primer paso del retorno no es político porque la política pertenece íntegramente al ámbito del orden artificial. Opera dentro de sus categorías, acepta sus premisas y discute únicamente quién debe ejercer la imposición y cómo. Mientras la percepción permanezca intacta, mientras el individuo siga viendo la coerción como normal, la dependencia como necesaria y la obediencia como virtud, ningún cambio externo alterará la estructura real del dominio. El primer paso es perceptivo porque el dominio es, ante todo, un hechizo cognitivo. El orden artificial no se sostiene principalmente por la fuerza,
sino por la interpretación que los individuos hacen de la realidad. Se sostiene porque millones de personas perciben como natural lo que es artificial, como legal lo que es daño institucionalizado, como orden lo que es imposición sistemática. Mientras esa percepción no se fracture, el sistema no necesita justificarse. Se reproduce solo. Despertar perceptivamente no significa adquirir nueva información, sino ver de otra manera lo que siempre estuvo ahí. Es reconocer que la ley no es sinónimo de justicia, que la autoridad no es sinónimo de verdad, que la seguridad no es sinónimo de control, que el orden no es sinónimo de obediencia. Es percibir, por primera vez sin intermediarios, la diferencia entre consecuencia natural y sanción artificial, entre cooperación y coerción, entre derecho y permiso. Este despertar no ocurre en masa ni por decreto. Ocurre siempre de forma individual, silenciosa y a menudo incómoda. Implica aceptar que muchas de las certezas heredadas, educativas, morales, cívicas, no eran verdades, sino condicionamientos funcionales. Implica reconocer la propia participación, activa o pasiva, en la reproducción del sistema. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad lúcida. Por eso el primer paso no puede delegarse. Nadie puede percibir por otro. Ningún líder, libro o doctrina puede hacer este trabajo en lugar del individuo. El texto puede señalar, describir, desmontar. Pero la visión debe ocurrir en el interior del lector. Cuando ocurre, no necesita ser defendida ni proclamada. Se vuelve evidente. Y lo evidente ya no puede ser desvisto. Solo después de este quiebre perceptivo, y no antes, cualquier acción externa adquiere sentido. Sin él, toda acción es absorbida por el artificio y reutilizada como combustible para su perpetuación. Con él, incluso las acciones más simples, como se habla, cómo se intercambia, cómo se decide, cómo se responde al daño, comienzan a reconfigurar el campo. El camino del alquimista no empieza tomando el poder, sino dejando de otorgárselo mentalmente a quien nunca lo tuvo legítimamente. Empieza cuando el individuo deja de confundir costumbre con naturaleza, legalidad con moral, supervivencia con vida. Empieza cuando la mirada se afina lo suficiente como para distinguir, en cada situación concreta, si se está frente a una consecuencia del orden o frente a un artificio de imposición. Entonces, el primer y único paso genuino hacia el trabajo alquímico no es político. Es perceptivo. Por una razón simple y demoledora. La política, tal como la conocemos, es el territorio diseñado y dominado por el hechicero. Es el teatro donde se simula la disputa por el poder, mientras se refuerza el axioma fundamental de que la solución a los problemas humanos debe venir de una autoridad externa, de un arch. Entrar en ese juego, en ese nivel, es ya haber aceptado las reglas del adversario. Es combatir la enfermedad utilizando el virus como arma. ¿Por qué lo perceptivo es previo a todo? La dominación hechiceril no se sostiene primero por la fuerza, sino por la distorsión de la percepción. Antes de que exista una ley injusta, existe la creencia de que necesitamos que una ley nos gobierne. Antes de que exista un robo institucional, existe la incapacidad de ver la conexión entre el trabajo y su fruto. Antes de que exista la sumisión, existe la percepción de uno mismo como incapaz, fragmentado y necesitado de un guía. El hechicero trabaja en la capa simbólica y psíquica de la realidad. Su magia es la de definir lo que es normal, legal, natural, posible. Si controla la percepción, controla sin necesidad de coercionar abiertamente. Por lo tanto, el contraataque esencial, el único que puede socavar su poder en la raíz, debe ocurrir en ese mismo plano. El plano de cómo vemos, interpretamos y sentimos la realidad. El contenido del giro perceptivo. Este, primer paso perceptivo, no es una meditación vaga. Es un conjunto de disciplinas de la atención concretas y desafiantes. Aprender a ver el artificio detrás de lo natural. Detenerse ante cualquier institución, norma o narrativa presentada como incuestionable, el Estado, los impuestos, la educación obligatoria, la moneda fiduciaria, la autoridad médica o científica incuestionada, y preguntar: ¿qué principio natural refleja esto? ¿O qué principio natural viola para sostenerse? Ejercitar la mirada arqueológica. Rascar la pátina de la normalidad para ver la estructura de imposición que hay debajo. Ver la cárcel potencial detrás de la ley,
La expropiación detrás del impuesto, el condicionamiento detrás del título académico. Autoobservación de los impulsos hechiceriles internos. Vigilar, en tiempo real, los propios pensamientos y emociones. ¿Cuándo surge en mí el deseo de que alguien sea obligado a actuar como yo creo correcto? ¿Cuándo justifico una pequeña mentira, una manipulación sutil, una apropiación indebida? ¿Cuándo busco una autoridad externa a la que culpar o en la que delegar mi responsabilidad? Este es el comienzo del salve interior. Disolver la identificación automática con el yo que quiere imponer, controlar o ser salvado. Restaurar la percepción causal directa. Entrenarse para ver, en la vida cotidiana, las consecuencias naturales de los actos, más allá de las sanciones o recompensas artificiales. Ver la desconfianza que genera una mentira, la pérdida de energía que produce la queja, la claridad que trae la honestidad, la fuerza que da la autosuficiencia. Dejar de pensar en términos de «está permitido o prohibido» y empezar a pensar en términos de «¿esta acción inicia daño? ¿Esta acción es coherente con el flujo de la vida aquí?». Reconocer la separatividad como ilusión perceptual. Comenzar a notar, en experiencias concretas, cómo el bienestar ajeno afecta al propio, cómo el daño al entorno es un daño a sí mismo, cómo la alegría de otro puede ser la propia alegría. Es el inicio experimental de la integración con el orden total. ¿Por qué este paso es revolucionario? ¿Y por qué el hechicero lo teme? Este giro perceptivo es subversivo porque desactiva los mecanismos de control en su punto de origen. La mente del individuo. Un ser que ha recuperado la percepción clara. Ya no ve al Estado como un protector necesario, sino como un administrador de un monopolio coercitivo. Ya no ve la ley como fuente de moralidad, sino como un decreto a evaluar bajo el criterio del daño objetivo. Ya no ve la seguridad como un servicio a consumir, sino como una capacidad a desarrollar. Ya no ve al otro como un competidor en un juego de suma cero, sino como un posible cooperante en un ecosistema de soberanos. Este individuo se vuelve ingobernable. No porque se rebele con violencia, sino porque el hechizo ya no funciona sobre él. Las narrativas de miedo, culpa, deuda y obediencia pierden su poder. La realidad, que el hechicero había construido con tanto cuidado comienza a desvanecerse, revelando el tejido vivo y coherente que siempre estuvo ahí. Por ello, el primer paso, el único que abre la puerta a todo lo demás, es reclamar la soberanía sobre la propia percepción. Es negarse a seguir viendo el mundo a través del lente distorsionado que el artificio ofrece. Es el acto de valentía más fundamental. Decidir que, antes de intentar cambiar nada en el mundo, debo aprender a verlo como realmente es. A partir de este momento, la política deja de ser el campo de juego predeterminado. Se convierte, en el mejor de los casos, en un territorio secundario donde, si acaso, un ser de percepción purificada podrá actuar con una eficacia y una coherencia radicalmente nuevas. Pero eso viene después. Lo primero es ver. Invitación a la práctica. La observación honesta como inicio del gran trabajo. Hemos llegado al fin del mapa y al principio del territorio. Las distinciones están trazadas, los robos expuestos, la bifurcación revelada en toda su crudeza y su simplicidad. Ya no hay más teoría que ofrecer, ni análisis que agregar. Lo único que queda, la única respuesta digna a la claridad alcanzada, es la acción. Pero no la acción desesperada del revolucionario que lucha contra molinos de viento institucionales, sino la acción más humilde, más profunda y más revolucionaria de todas. La práctica interior. Esta obra extiende, por tanto, una invitación. No a una organización, ni a una creencia, ni a una guerra. Es una invitación a un trabajo, al único trabajo que puede cambiar la textura de tu realidad, por extensión, del mundo. Y ese trabajo comienza con un solo acto, aparentemente pequeño, pero de una potencia transformadora incomparable. La observación honesta. Si este texto ha cumplido su función, no habrá dejado al lector con un conjunto de ideas nuevas que defender, sino con una mirada distinta desde la cual observar su propia experiencia. Y es precisamente ahí donde comienza el gran trabajo. No en la adhesión a una doctrina, no en la proclamación de una identidad, no en la oposición externa a un sistema, sino en una práctica silenciosa, cotidiana y exigente. La observación honesta de uno mismo en relación con la realidad.
La alquimia interior no empieza haciendo, sino viendo. Antes de transformar, hay que percibir. Antes de corregir, hay que reconocer. La observación honesta es el acto mediante el cual el individuo comienza a retirar los velos que cubren su propia voluntad, exponiendo con claridad las fuerzas que la atraviesan. No es introspección psicológica ni análisis moral. Es atención lúcida al movimiento real de los impulsos, pensamientos, palabras y actos tal como ocurren, sin justificación ni condena. Observar honestamente significa mirar sin negociar con la propia imagen. Significa detectar, en tiempo real, cuando una acción nace de la alineación con la ley natural y cuando nace del impulso de imponer, controlar, manipular o evitar consecuencias. Significa reconocer el surgimiento del yo hechiceril no como un enemigo externo, sino como una tendencia aprendida, un residuo del condicionamiento que busca siempre la vía rápida del beneficio sin coherencia. Esta observación no requiere técnicas esotéricas ni rituales complejos. Requiere coraje interior. El coraje de ver dónde se inicia el daño, aun cuando ese daño sea pequeño, sutil o socialmente aceptado, y de ver también dónde se abdica de la propia soberanía por miedo, comodidad o hábito. Requiere sostener la incomodidad de la claridad sin huir hacia la excusa, la ideología o la culpa. El primer gesto práctico del gran trabajo es, por tanto, extremadamente simple y radical. Detenerse antes de actuar. Introducir un espacio mínimo entre el impulso y la acción. En ese espacio se hace visible la bifurcación. O bien se coopera con el orden, o bien se lo fuerza. O bien se actúa desde el derecho, no iniciar daño, o bien desde la hechicería, imponer la voluntad. Ese instante de lucidez es ya alquimia en acto. Con el tiempo, la observación honesta afina la percepción causal. El individuo comienza a reconocer patrones. ¿Qué pensamientos conducen a qué acciones producen qué consecuencias? ¿Qué formas de hablar erosionan la verdad? ¿Qué silencios la protegen? ¿Qué decisiones fortalecen la coherencia interior y cuáles la fragmentan? Así se restaura la memoria de las consecuencias y se despierta la conciencia holística de la que depende toda ética viva. Esta práctica no promete resultados inmediatos ni recompensas visibles. No ofrece pertenencia, identidad ni salvación. Ofrece algo más sobrio y más real. Responsabilidad. La responsabilidad de elegir, una y otra vez, la alineación en lugar de la imposición. La responsabilidad de no iniciar daño, incluso cuando hacerlo sería más fácil, más rentable o más celebrado. La responsabilidad de dejar de exigir al mundo lo que uno no está dispuesto a encarnar. El gran trabajo no se completa. Se habita. Cada día ofrece nuevas ocasiones para observar, corregir y profundizar. Cada relación, cada intercambio, cada decisión cotidiana es un laboratorio alquímico donde se prueba la orientación de la voluntad. No hay meta final ni estado permanente de pureza. Hay un proceso continuo de afinamiento, de regreso consciente al orden que nunca dejó de estar ahí. Esta obra no concluye con una consigna ni con un llamado a la acción colectiva. Concluye con una invitación íntima y exigente. Comenzar ahora, en silencio, sin testigos, el trabajo de ver y actuar con honestidad radical. Todo orden genuino, toda libertad real y toda transformación profunda nacen ahí, y solo ahí. La observación honesta. La puerta del crisol. La observación honesta no es pensar en lo que leíste. No es la especulación filosófica ni el debate intelectual. Es la aplicación rigurosa y desapasionada del primer paso perceptivo a la materia prima más cercana y accesible. Tu propia experiencia consciente, aquí y ahora. Es el gesto de convertirte, por un momento, en un alquimista de tu propia conciencia. Implica 1. Detener el piloto automático. Interrumpir el flujo de reacciones, justificaciones y narrativas preconcebidas. Crear un espacio de silencio interno entre el estímulo y tu respuesta habitual. 2. Mirar sin juzgar, inicialmente. Observar los pensamientos, emociones, impulsos y sensaciones físicas como fenómenos que surgen en tu campo de conciencia. No condenarlos ni aferrarte a ellos. Simplemente reconocer su presencia y su textura. 3. Interrogar con el criterio de la bifurcación. Llevar la luz de la gran bifurcación a lo observado. Preguntar con honestidad brutal. ¿Este pensamiento que acaba de surgir
¿De qué lado de la división nace? ¿Es un impulso de alineación o de imposición? Esta incomodidad que siento, ¿proviene de que estoy violando un principio natural o de que me resisto a una imposición externa? Esta justificación que me doy a mí mismo, ¿es un velo para ocultar un deseo hechiceril de control, pereza o evasión? El porqué de este comienzo. La disolución del primer velo. Puede parecer un comienzo demasiado modesto para un desafío tan monumental. Pero es el único comienzo posible, porque ataca el problema en su punto de origen. La ignorancia de uno mismo. El hechicero más peligroso no está en un palacio de gobierno. Reside en las sombras no examinadas de tu propia psique, en los hábitos de pensamiento que no cuestionas, en los miedos que gobiernan tus decisiones sin que te des cuenta. La observación honesta es el disolvente universal, el sal, aplicado a esa escoria interna. Al observar sin identificarte, comienzas a disolver la solidez ilusoria del yo hechiceril. Ves la ansiedad, la ira, la codicia o la sumisión no como quién eres, sino como patrones condicionados que operan en ti. Este es el primer y más crucial destello de libertad. Darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que puede observarlos. La práctica concreta. El laboratorio cotidiano. La invitación es a convertir tu vida en un laboratorio. No necesitas un templo, ni un maestro, ni herramientas especiales. Solo necesitas atención y honestidad. Al despertar, observa los primeros pensamientos. ¿Son de agradecimiento por el día o de ansiedad por las obligaciones impuestas? ¿De qué lado de la bifurcación parte en tu día? En una conversación. Observa tu impulso de hablar. ¿Es para aportar claridad o para imponer tu punto de vista, quedar bien o manipular? Observa tu impulso de callar. ¿Es por prudencia respetuosa o por miedo al conflicto? Ante una norma o una demanda externa. Observa tu reacción visceral. ¿Es una obediencia automática, un resentimiento pasivo o una evaluación serena desde el criterio del daño? ¿Qué miedo o qué deseo hechiceril hay detrás de tu respuesta automática? Al tomar una decisión, observa la maraña de motivos. ¿Cuántos son genuinas necesidades alineadas con la vida, y cuántos son condicionamientos sociales, deseos de estatus o evasiones de responsabilidad? Este trabajo no es espectacular. No producirá resultados visibles de inmediato. Es lento, a menudo incómodo, y exige una valentía sorda. Pero es real. Es el único trabajo que no puede ser falsificado, regulado o robado. La invitación final. Comienza donde estás. Por tanto, esta es la invitación final, la única que este tomo puede ofrecer y la única que necesitas aceptar. Deja de buscar soluciones allá afuera. Deja de esperar un cambio político, una revelación masiva o un líder salvador. Suspende, aunque sea por unos minutos al día, la guerra contra los molinos de viento externos. Vuelve la mirada, con honestidad despiadada y compasión firme, hacia el único lugar donde tu soberanía es absoluta e incuestionable. El territorio de tu propia conciencia en el momento presente. Comienza a observar. Solo a observar. Sin juicio inicial, sin prisa por cambiar nada. Observa el surgir y pasar de la impostura hechiceril en ti. En ese simple acto de atención pura, ya habrás cruzado el umbral. Ya habrás elegido el lado de la alquimia. Porque quien observa con honestidad no puede, por mucho tiempo, seguir siendo cómplice de su propia esclavitud. El gran trabajo no comienza con un rugido, sino con un silencio. No con una revuelta, sino con una pregunta interior. El mapa está completo. La brújula está en tus manos. La puerta no está bloqueada. Solo requiere que dejes de golpear en las paredes de la celda y, en su lugar, te des la vuelta y observes, por primera vez con verdadera curiosidad, la naturaleza de los barrotes, y del espacio que hay entre ellos. El viaje empieza ahora. Aquí. En este instante de percepción clara. El resto, la purificación, la alineación, la transmutación, seguirá, por ley natural, a ese primer y valiente acto de ver.